Página 1. Esclavos siglo XXI, maquiladoras, explotación sexual y otras formas de servidumbre, por Dalia Goldman, 2014. 0.0. Introducción. No hay rey que no haya tenido un esclavo entre sus antepasados. Ni esclavo que no haya tenido un rey entre los suyos. Ellen Geyer, escritora y activista política estadounidense, 1880-1968. Hoy ya no existen prisioneros de guerra que paguen el precio de la derrota quedando de por vida a merced de los vencedores. Ya no hay barcos colmados de cazadores de hombres merodeando las costas de África, no hay inocentes encadenados en sus bodegas, ni látigos ensangrentando el algodón de las cosechas. Desaparecieron las subastas en las plazas públicas, donde los ricos y poderosos podían adquirir legalmente derechos de propiedad sobre otros seres humanos, de los que luego disponían a su antojo. Nadie puede esgrimir legítimamente que existen razas, castas o linajes nacidos para la servidumbre. Según reza la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. El hombre recorrió un largo camino para llegar a tan contundente afirmación, adoptada por el Plenario de las Naciones Unidas en 1948. Como expresión de deseo, ella marca un rumbo irrenunciable al que deben dirigir sus acciones todos los habitantes de la Tierra. Pero, como realidad tangible, está muy lejos de ser alcanzada. Los mercaderes de hoy tienen otros rostros y utilizan otros métodos, pero el sufrimiento que infligen es idéntico, o tal vez peor, porque su negocio es menos visible. Está soterrado en los pliegues de la exclusión que aqueja a enormes sectores de la población del mundo, amparado por la inacción o la complicidad de las autoridades, a veces, naturalizado en sociedades que prefieren mirar hacia otro lado. Los esclavos del siglo XXI están en talleres textiles clandestinos, en plantaciones agrícolas, en emprendimientos mineros, en el servicio doméstico y en prostíbulos. Son hombres, mujeres y niños que viven al límite de lo soportable, forzados a trabajar en actividades o en condiciones que no eligieron, bajo constante coacción y amenaza. Los explotadores construyen con ellos relaciones personales, cotidianas, cara a cara. A veces, simplemente aprovechan el estado de desesperación y la falta de oportunidades de quienes están dispuestos a aceptar empleos precarios y de baja remuneración con tal de salir de la miseria y el hambre. Medran con personas necesitadas que creen que solo están empezando a desempeñar un mal trabajo y que, una vez incorporadas, se descubren en una situación de esclavitud de la que no pueden salir. Otras veces, la perversidad llega aún más lejos. Quienes terminan siendo explotados son literalmente cazados bajo engaños o por la fuerza, para convertirse en materia prima de esta nueva maquinaria. Los arrancan de sus lugares de residencia y se los llevan a otras ciudades, provincias o países siempre con la expectativa de un futuro mejor. A veces, directamente los secuestran, sin mediar promesas ni explicación. Eso es lo que conocemos como trata de personas, considerada la tercera actividad delictiva más lucrativa en el planeta, detrás del tráfico de drogas y el de armas. Esta constituye un fabuloso negocio que genera ingresos anuales estimados en 32.000 millones de dólares, afecta por igual a los países pobres y a los ricos e impera en todos los continentes. Se calcula en millones de personas las que ya han caído en manos de organizaciones criminales que trafican seres humanos para someterlos a algún tipo de explotación económica. Una gran parte de ellos son, y principalmente, mujeres y niñas ingresadas en el comercio sexual, prostitución, turismo sexual, pornografía. Muchos otros pasan a formar parte de la mano de obra barata en diversas actividades productivas, maquiladoras, cosecheros, trabajos urbanos marginales, desde ya, al borde o en la más absoluta ilegalidad. Se dice que incluso una porción, aunque menor, de las víctimas es captada para abastecer el tráfico de órganos y tejidos humanos. Pero, como dijimos, la trata no es más que la punta del iceberg de un fenómeno más amplio,
La expansión del trabajo forzoso que, según las distintas estimaciones, afecta hoy entre 20 y 30 millones de personas en el mundo, la cuarta parte de ellas niños y jóvenes menores de 18 años. Las particularidades de América Latina, con grandes bolsones de pobreza estructural, elevadas tasas de desocupación y focos de corrupción enquistados en los poderes públicos, tornan su territorio propicio para el alarmante crecimiento de este tipo de delitos. Se estima que, bajo distintas modalidades, 3 de cada 1000 habitantes del continente son engañados, coaccionados y sometidos a las más viles formas de explotación. Cualesquiera sean los métodos con que fueron reclutados, los esclavos modernos padecen la misma pesadilla: encierro y pérdida de la libertad, violencia física y psicológica, que no solo implican el castigo físico y la manipulación, sino también la privación de alimentos y de condiciones mínimas de vida, temor por los seres queridos, utilizados por el explorador como objeto de amenazas y extorsiones, supuestas deudas con el explotador, que cimentan una cadena de sujeción que no hay forma de romper, etc. Al tomar contacto con estas realidades, es casi imposible no sentir un enorme pesimismo acerca de la naturaleza humana. La capacidad de usar a un semejante como un objeto, en provecho y beneficio propio, no por repetidamente evidenciada, nos deja de sorprender. Más aún cuando ella no solo se limita a despojar a otros de derechos elementales como la libertad de movimiento y la satisfacción de necesidades básicas, sino que además conlleva el ejercicio de la crueldad hasta límites inimaginables, un permanente atentado contra los cuerpos y las almas de las víctimas, y la negación absoluta de su dignidad como personas. No se trata, desde luego, solo de un problema moral. Visto desde una perspectiva social, este flagelo nos lleva a cuestionarnos el significado y el sentido del término civilización, a preguntarnos de qué nos sirve el permanente adelanto tecnológico, que, dicho sea de paso, no hace más que profundizar la brecha divisoria del mundo, y si todo ese progreso no está sostenido por el sacrificio de millones de personas condenadas a una explotación deshumanizante. Afortunadamente, nuevos aires corren en los últimos 2 decenios. Al menos, la trata de personas y el trabajo forzoso se han vuelto tema prioritario en la agenda política en buena parte del mundo. Y si, como es sabido, no hablamos de fenómenos nuevos, lo novedoso es la forma de entenderlos. Ese es ya, sin duda, un punto de partida para modificar la realidad. Aunque somera, la presente investigación intenta ser una modesta contribución al debate, un boceto de la forma del monstruo, la manera en que caza, dónde esconde sus madrigueras. Porque a esta altura de la historia se sabe que el conocimiento es un gran aliado de la libertad. Y mirar hacia otro lado no es más que una evasión a corto plazo, que nos hace cómplices por ignorancia y esclavos, nosotros también, de la historia más nefasta. TV escribe. Es fácil hablar de esclavitud. Verla en vivo y a color, es impactante. Filas y más filas de personas que viven atadas a un trabajo extenuante y de baja remuneración, personas de bajo nivel educativo que no tienen más opción que seguir en esa línea, hasta que llegue su decadencia fisiológica y morir en pobreza. Siempre la pregunta es, ¿cómo es posible que un ser inteligente, venga a vivir de manera tan precaria, entregando su vida, su energía, su cuerpo de un modo tan desproporcionado, y de paso, con su vida haga más y más ricos a sus empleadores o amos? La desigualdad económica abre la brecha, siempre más. Y entre más abierta la brecha, el sufrimiento humano crece más. La tecnología, no significa mejor vida. Hay más satisfactores, pero por ellos, el precio que se paga es enorme. Parece que querer, desear, se sustenta en una esclavitud insultante. El pobre, no tiene opción, si desea algo material, debe pagar con su vida. Página 12.